todos y bienvenidos. El objetivo de la clase, comprender que José de San Martín participó de los procesos independentistas de América. Pero antes, un breve repaso de lo que fue la clase pasada que llevó por título José Fernando de Abascal. Aprendimos que José Fernando de Abascal nació en una familia noble. Él a los 19 años ingresó al ejército. Después de servir durante 20 años fue ascendido a coronel y más tarde en la guerra contra Francia a brigadier. No pudo ocupar el cargo de virrey en Lima hasta el año 1806 porque fue hecho prisionero por los británicos durante su viaje desde España. Una vez en el cargo, Abascal promovió reformas educativas, reorganizó el ejército y acabó con las rebeliones locales. Conocimos de esta forma que su fama proviene principalmente de su firmeza al reprimir las conspiraciones contrarias a la persistencia del dominio español en el Perú entre el año 1809 y 1810. Este fue el repaso de la clase anterior. Ahora nos vamos a concentrar en lo que tenemos preparado para el día de hoy. Nuestra clase lleva por título José de San Martín, el personaje, ¿verdad? Bueno, José de San Martín nació en Argentina en el año 1778 y muere en Francia en el año 1850. Es considerado héroe de la independencia americana, libertador de Chile y Perú. La singularidad del perfil heroico de José de San Martín viene dada, más que por sus hazañas, por la grandeza interior de su carácter. Pocos hombres públicos pueden exhibir una trayectoria tan limpia en la historia de América, habiendo alcanzado la máxima gloria militar en las batallas más decisivas. Renunció luego con obstinada coherencia a asumir el poder político, conformándose con ganar para los pueblos hispanoamericanos la anhelada libertad por la que luchaban. Sus campañas militares cambiaron el signo de la historia americana durante el proceso de descolonización acaecido a principios del siglo XIX. Dentro de sus características estratégicas como militar, se deben los planeamientos militares que llevarían a la independencia de Chile y de Perú, centro neurálgico del poderío español en el Perú, cuya caída conduciría a la de todo el continente. Bueno, si luego dejó en manos al pueblo, ¿cierto? A través, ¿cierto?, de las guerras que se estaban dando, en las guerras, ¿verdad?, armadas acá en América, él, ¿cierto?, cumplió uno de los sueños más bellos que él deseaba, que era participar junto a los patriotas en la independencia de los países, ¿cierto?, americanos. Por lo tanto, esa misma pureza y rectitud y sus principios le dan, ¿cierto?, el lugar como uno de los patriotas más leales, ¿verdad?, a la causa de la independencia. San Martín posteriormente moriría en un remoto rincón de Francia, lleno de honores, ¿ya? Donde el destino de aquellas guerras armadas en cuya independencia él había participado, a él le sirvieron para ganar con el valor, ¿cierto?, de su sable y retirarse, ¿cierto?, una vida reposada y morir en paz. Él fue hijo de Juan de San Martín, teniente gobernador de la ciudad de Corrientes en Argentina. Cuando era desde muy pequeño, José de San Martín se crió en el seno de una familia española que no tardó, ¿cierto?, en preferir volver a su país, a quedarse, ¿cierto?, en aquellos complicados, ¿verdad?, estados coloniales que estaban deseando, ¿cierto?, la independencia. En el año 1784 pasó con su familia a España,
En 1787 ingresó en el Seminario de Nobles de Madrid, donde aprendió matemáticas, geografía, ciencias naturales, francés, etc. 2 años después pidió y obtuvo el ingreso como cadete en el regimiento de Murcia. Fue este el origen de una brillante y vertiginosa carrera militar que tendría, ¿no es cierto? Con esa carrera él, ¿cierto?, tuvo siempre el propósito de poder buscar la libertad tan anhelada de los patriotas americanos. Más tarde intervino allá en España, ¿cierto?, en algunos conflictos armados, mereciendo sucesivos ascensos por su actuación. En el año 1803 ya era capitán de infantería en el regimiento de voluntarios del Campo Mayor. Cuando ocurrieron las invasiones napoleónicas en la península, allá en España, eh, participa, ¿cierto?, con arrojo contra los invasores franceses en la batalla de Bailén en el año 1808, que eso le valdría ser nombrado teniente coronel de caballería. Bueno, veamos cuáles fueron su participación ahora en América. Tras esta connotada carrera en el ejército español, y poco después de estallar la revolución acá de libertad en América, San Martín, que había mantenido contacto con todos aquellos que simpatizaban con el movimiento independentista, perdón, acá en América, reorientó su vida hacia la causa emancipadora de América. El sentimiento de su identidad americana y su ideario liberal, desarrollado en un clima surgido tras la Revolución Francesa y en la lectura de los ilustrados franceses y españoles, lo determinaron a contribuir a la libertad de los países americanos. Inició así una nueva etapa de su vida que lo convertiría, junto con Bernardo Higgins, Simón Bolívar y otros, ¿cierto?, más eh, héroes que participan por la libertad y otras personalidades, por la guerra, ¿cierto?, de la emancipación americana. Solicitó la baja en el ejército español y luego, ¿cierto?, pues, permaneció eh, siempre con la idea de poder eh, realizar, ¿cierto?, una gran hazaña acá en América, para organizar, ¿cierto?, acá en el continente la independencia y también la libertad de los pueblos americanos. Pero San Martín también se destacó en las gestas que tuvo, ¿cierto?, en la cordillera de los Andes, cuando, ¿cierto?, cruza con la expedición libertadora. Incómodo ante las suspicacias bonaerenses o las suspicacias o todo lo que se alaban contra él allá en Argentina, y de acuerdo con los compañeros patriotas, José de San Martín pensaba que todos los esfuerzos debían orientarse hacia la liberación de Chile y de Perú, ya principal bastión realista en América. Bloqueada la ruta del Alto Perú, actual Bolivia, empezó a madurar un plan de conquista de Perú desde Chile. Con este objetivo tuvo la gobernación de Argentina y en Cuyo, lo que le permitió establecerse también en Mendoza en el año 1814 y prepararse desde allí para la ofensiva que iba a llevar a cabo en contra de los españoles. Mientras tanto, en Chile, Bernardo Higgins y José Miguel Carrera habían unido sus fuerzas para sostener la estratégica ciudad de Rancagua. Con su derrota a manos de los realistas finalizaba la, los intentos de independentistas de Chile del periodo denominado la Patria Vieja, entre 1810 y 1814. La caída de la Patria Vieja y la llegada, cierta a Mendoza, de los refugiados chilenos complicó los planes de San Martín, que esperaba, cierto, atacar Perú desde Chile independiente y aliado ahora con Argentina. Por lo tanto, ahora fue prioridad liberar primeramente Chile. Finalmente, en el año 1817, inició una gran campaña que habría de dar un giro nuevo a la guerra, en el momento más difícil para la causa americana, cuando
levantamiento de los patriotas estaba prácticamente eh, vencidos ya en todas partes, ¿cierto? Con excepción de Argentina. Su objetivo era invadir Chile cruzando la cordillera de los Andes, y su realización en solo 24 días constituiría la mayor hazaña militar americana de todos los tiempos. Superando las cumbres de la cordillera de los Andes, el 12 de febrero de 1817 derrotó al ejército realista al mando del general Marcó del Pont en la cuesta de Chacabuco, y el 14 de febrero de 1817 entró en Santiago de Chile. La asamblea que se constituyó en ese instante proclamó la independencia del país y le nombró director supremo, cargo que declinó en favor de O'Higgins. Lo deja, él no acepta el cargo y se lo entrega a O'Higgins, a Bernardo O'Higgins. Ahora, ¿cierto? Nos vamos a referir a la liberación que tuvo, ¿cierto? La expedición libertadora del Perú bajo la dirección de José de San Martín. Bueno, la liberación del Perú fue una gran hazaña que realizó San Martín. Como ya se había indicado, fue una meta que él ambicionaba, y él respondía, por supuesto, a la estrategia que el continente americano solicitaba, ¿cierto? A la hora, ¿cierto?, de buscar la libertad total de España. Desde esta perspectiva más amplia, la conquista de Chile era solo un paso necesario. San Martín comprendió que para librarse del yugo español del continente americano era preciso conseguir el dominio primeramente por el mar, ¿ya? ¿Cuál? El Océano Pacífico, y la ocupación definitiva del virreinato del Perú, verdadero centro del poder del rey de España acá en América. El mismo virrey peruano del momento consideró con gran lucidez la situación que estaba creando tras el cruce de los Andes y la batalla, ¿cierto?, de Chacabuco, señalando que esta campaña trastornó enteramente el estado de las cosas, dio a los patriotas puestos cómodos, ¿verdad?, para poder dominar el Océano Pacífico y poder tener éxito en la guerra para dominar a los españoles que intentaban a toda costa, ¿cierto?, volver a recuperar el poder acá en América. Bueno, finalizados ya los preparativos, la escuadra libertadora zarpa desde Valparaíso el 20 de agosto de 1820, transportando un ejército de 4.500 hombres, y desembarcó en la playa de Paracas, cerca del Perú, Pisco, el 8 de septiembre. San Martín intentó una negociación con el virrey del Perú y luego con su sucesor, José de la Serna, con el que se entrevistó el 2 de junio de 1821. El Libertador expuso allí su oferta de un arreglo pacífico que incluía la independencia de Perú y la implantación de un régimen monárquico con un rey español, ofreciendo la, su participación por la independencia definitiva de Perú. Fracasadas las negociaciones, San Martín ocupó Lima a la fuerza y proclamó solemnemente la independencia el 28 de julio de 1821. Pese a que el ejército realista aún controlaba gran parte del territorio del virreinato del Perú, San Martín igualmente realizó estas acciones armadas. Bueno, hablemos de San Martín ya en sus últimos momentos, ¿verdad? San Martín había decidido retirarse de ya del ejército, consideraba cumplido su deber de liberar a los pueblos y no quiso participar en las luchas por el poder. En octubre de 1822 llegó a Chile. En el verano de 1823 cruzó los Andes y pasó a Mendoza con la idea de establecerse allí, apartado de la vida pública. Pero las muchas críticas adversas que le atribuían a su mando y posterior, ¿cierto?, al fallecimiento de su esposa, lo determinaron a partir en febrero de 1824 rumbo a Europa, acompañada por su hija, que en esa época, ¿cierto?, tenía 7 años. Él regresó a Bélgica, pasó por Bélgica en el año 1300, y en el año 1831 llegó a París, donde residió ahí en una finca. Gracias a la solicitud de su amigo, de un amigo, ¿cierto?, Alejandro Aguado, compañero de armas de España, pudo pasar
sus últimos tiempos de su vida eh, ahí. En el año 1848 se instaló en su definitiva residencia en Francia, donde moriría en el año 1850. Ya estamos llegando a la fase culmine de la clase de hoy, estamos finalizando, ¿cierto?, esta sesión, pero antes de eso vamos a hacer un resumen de lo que aprendimos en esta clase. Hablamos del personaje José de San Martín. Ahora sabemos que él fue el héroe de la independencia americana, libertador de Chile y Perú. Fue hijo de Juan de San Martín, teniente gobernador de la localidad de Corrientes en Argentina. Desde pequeño él se crió en el seno de una familia española que no tardó en preferir volver, ¿cierto?, a su país y quedarse en aquellos lugares, ¿cierto?, acá, ¿cierto?, bajo el dominio, ¿cierto?, español, en una época colonial conflictiva. Conocimos de esta forma que hizo una carrera, ¿cierto?, en el ejército español, poco después de estallar la revolución, ¿cierto?, acá en América. San Martín entonces había mantenido contacto con todos aquellos que simpatizaban siempre con el movimiento independentista acá en América. Por lo tanto, él reorientó su vida hacia la causa libertadora de América. Es decir, que ahora estamos en condiciones de poder responder las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cuál fue la importancia de la figura de San Martín? Y dos, ¿qué papel tuvo San Martín en la declaración de la independencia? Yo los dejo trabajando, me despido y nos vemos la próxima clase. Chao, jóvenes, cuídense.